Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio nuevamente poder estudiar la palabra del Señor. Espero que cada uno ya esté junto con su familia para poder en este momento tener la meditación bíblica. Voy a rogar que inclinen su rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre que estás en gloria, santificado sea tu nombre. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das una vez más para poder tener el estudio bíblico en cada hogar. Te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra en cada corazón, Señor, y que tú me ilumines a través del Espíritu Santo para que lo que voy a decir, para lo que voy a transmitir en tu palabra en esta hora, Señor, pueda ser con la dirección, pueda ser con la autoridad de la misma palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora su Biblia en Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 11. Ahí vamos a tener nuestra lectura de este hermoso texto que dice de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En este texto, amados hermanos, encontramos tres consejos prácticos para servir al Señor. Número 1, le vamos a servir con diligencia. Número 2, también le debemos de servir sin tardanza, es decir, no perezosos. Y número 3, debemos de servirle al Señor, hermanos, con admiración. Como lo dice la última parte del texto ahí, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero antes de entrar en detalles de esta hermosa porción bíblica, déjeme decirles lo siguiente. Esta carta a los romanos fue escrita por el apóstol San Pablo allá en Corinto, por allá en los años 67 al 69 después de Cristo. Pablo, hermanos, no había llegado a Roma a visitar a los cristianos. Ninguno de los apóstoles había visitado a los hermanos allá en Roma. Imagínense que ni aún el apóstol San Pedro había visitado a los cristianos de Roma. Entonces, ¿cómo podría haber una iglesia en Roma si nadie había visitado ese lugar? La verdad, hermanos, es que cuando la iglesia principió en el gran día de Pentecostés, ustedes ya saben, porque han estudiado la historia de Hechos capítulo 2, cuando se inició la iglesia de Jesucristo, pues hubo un gran evento. El Señor Jesucristo resucitó. A los 40 días Él ascendió a la diestra de su Padre, según Hechos capítulo 1. Pero a los 10 días vino el Espíritu Santo para estar con la iglesia y en la iglesia, en el gran día de Pentecostés. Y en esos días, el apóstol San Pedro se puso de pie y alzó su voz y dio el primer mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y como resultado a esta primera predicación, 3,000 creyeron en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que habían como de 17 nacionalidades representadas en esa gran reunión. No solamente creyeron, sino dice que fueron bautizados también. Ahora, de ese gran grupo de cristianos, muchos habían de Roma que estaban sin duda allí en Jerusalén. Y estos, cuando llegaron a su tierra natal, comenzaron a predicar el evangelio en su casa, con sus vecinos, y se forma una iglesia. Por otra parte, la fundación de la iglesia de Roma pudo haber sido a través de comerciantes que subían de Roma a Jerusalén a vender sus cosas y que alguien les haya predicado del evangelio y que ellos ya convertidos llegaron a su casa y predicaron el evangelio y se fundó la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, como no sabemos realmente
la realidad acerca de esto, como haya sido, hermanos, lo importante es que el Evangelio llegó a Roma y se fundó la iglesia en Roma. Ahora el apóstol San Pablo tiene el privilegio de enviarles una carta, de escribirle una carta doctrinal, porque esta carta a los romanos, la mayor parte, hermanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, es una carta doctrinal, una carta que tiene temas de enseñanza bíblica para los cristianos. Pero cuando llegamos al capítulo 12 hasta el capítulo 16, encontramos, mis queridos hermanos, la parte práctica, porque eso es muy importante. Tenemos que ser buenos oidores de la palabra, en lo teórico, pues, pero también tenemos que ser buenos hacedores de la palabra en lo práctico. Y esa era la idea del apóstol San Pablo, o sea, el propósito del apóstol San Pablo al escribir esta carta a los hermanos allá en Roma, para que oyeran, para que leyeran, para que aprendieran de la Biblia, pero luego para que pusieran en práctica la palabra leída, porque podían tener mucho conocimiento en su cabeza de la palabra, en su mente, y tener un conocimiento intelectual de la Biblia, pero mientras que esa palabra no bajara al corazón, no podían ser cristianos prácticos, y de esa manera no podían ser cristianos obedientes. Entonces se requiere no solamente de la práctica en el estudio o en el aprendizaje, sino también en la práctica, en aplicar pues esa palabra al corazón. Y por eso Pablo, cuando comienza desde el capítulo 12 en adelante, ahí usted puede ver hasta el último capítulo de Romanos, una enseñanza práctica para los cristianos. Y precisamente en este versículo 11 encontramos tres cosas o tres consejos prácticos para poder servirle al Señor de la manera que Él quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, si vamos al texto de Romanos 12:11, vamos a ver en primer lugar que como hijos de Dios debemos de servirle a Él con diligencia. Por eso comienza diciendo el texto así, en lo que requiere diligencia. Y ojo ahí, mi amado hermano, oído a este consejo. Eso de servirle al Señor con diligencia está hablando de una buena actitud en el servicio a Él, sea para cualquier cosa que hagamos en el servicio de Dios. Puede ser en el aspecto físico, como también en el aspecto espiritual, porque las dos cosas son importantes. Muchas veces se hace necesario que todo el grupo de cristianos estemos trabajando en algo material para engrandecer la obra en la iglesia del Señor. Pero muchas veces necesitamos también hacer lo espiritual y casi eso es lo que más precisa, hermano. No podríamos tomar mucha prioridad en lo material, porque podríamos tener muchas cosas materiales y poco contenido para nuestra vida espiritual. Es muy importante que cuando nos mandan a servir, lo hagamos con prioridad, lo hagamos con diligencia, lo hagamos con gozo, mis amados hermanos. Si nos mandan a predicar, si nos mandan a evangelizar, si nos mandan al ministerio de la oración o cualquier ministerio que sea en la iglesia, pues nosotros digamos amén. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, dice, o sea, la palabra obrero ahí está hablando de siervo, como un siervo, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Por eso le digo, si es un servicio espiritual, el que se nos ha mandado a hacer, lo hagamos con alegría. Si es un servicio material o físico, para siempre que tiene que ver con la obra del Señor, también lo hagamos con alegría. Por eso dice ahí, en lo que requiere diligencia. Pero el segundo aspecto que vemos ahí, hermanos, es que cuando nosotros servimos al Señor, lo hagamos sin tardanza. Porque dice el texto, no perezosos. Eso es muy importante, de que cualquier servicio que hagamos para el Señor, nosotros lo hagamos así con
con mucho gozo, con mucho ánimo, no con desánimo, mis amados hermanos. Dice ahí, no perezosos. En estos días es muy importante que pensemos en cómo estamos utilizando nuestro tiempo, porque Dios nos ha permitido estar con la familia ya como por 40 o 42 días y no podemos salir a trabajar fuera de casa. Pero ¿qué estamos haciendo en la casa nosotros los varones? Quizás ahora usted se ha dado cuenta cómo la esposa ha trabajado y ella tiene mucho que hacer en la casa. Ahora, como nosotros somos personas sin tardanza, nosotros también la estamos ayudando, estamos aprovechando el tiempo. Mucho que hacer en la casa, mis amados hermanos. Creo que ahora usted y yo nos hemos dado cuenta que en la casa tenemos mucho trabajo, que no hay tiempo de decir me voy a dormir unas 3, 4 horas en la casa porque ahora no puedo salir al trabajo. Hermanos, mucho que hacer en la casa. Tenemos que aprovechar el tiempo para nuestra área espiritual y de nuestra familia también. Oremos con la familia, estudiemos la Biblia con la familia, adoremos al Señor con la familia, pero también, hermanos, trabajemos en la casa. Hay que ordenar el jardín, hay que hacer limpieza general. Imagínense, muchas cosas podemos hacer en la casa. Pero nosotros como cristianos, hermanos, somos un pueblo que sí trabajamos, no somos perezosos. La exhortación de Pablo es clara aquí. Hay un texto ahí en Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, que dice, por la pereza que el hombre tiene muchas veces, deja que las goteras entren a su casa. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser gente trabajadora, que no busquemos ese aspecto que no es bueno para el hombre cristiano, la pereza, de no querer hacer nada, de pasar el tiempo, de perder el tiempo, especialmente cuando se trata en la obra del Señor. Debemos de trabajar sin pereza, sin quejarnos, sin decir mucho trabajo, mejor lo dejemos para mañana. No, hermanos, no debemos de dejar para mañana lo que debemos de hacer ahora. Por eso dice Pablo aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y por último dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, con un buen ánimo, con una buena admiración, con mucho gozo, hermanos. Cuando nos toca servir, lo hagamos con gozo y alegría, como dice el Salmo número 100. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es tan interesante, hermanos, que seamos fervientes en espíritu para servirle al Señor. Y esa palabra ferviente significa también cálidos, no tibios. Porque ustedes saben, según Apocalipsis, hermanos, que a los tibios los va a vomitar el Señor. Nuestro trabajo debe ser completo, no a medias. Cuando queremos servirle al Señor, lo hagamos, como ya dije, con todo nuestro corazón, con todo ahínco, con todo nuestro amor para la gloria y para la honra de Él. Y saben qué va a pasar. Hay un pasaje que tenemos ahí en 1 Corintios 15, 58, que con eso vamos a terminar nuestra meditación. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es aquel trabajo ferviente, hermanos. Es aquel trabajo que nosotros hacemos no con tardanza, y aquel trabajo que hacemos con mucha diligencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, y hemos aprendido algo en esta noche acerca de estos 3 consejos prácticos para poder servirle al Señor. Y ahora tenemos el privilegio de servirle al Señor aún estando en nuestra casa, con nuestra esposa y con nuestra familia. Para el Señor sea la honra y la gloria, y que el Señor nos bendiga a cada uno, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén y amén.